Oyentes de Luz Radio, bienvenidos a la reflexión de la palabra de Dios. Les saluda su hermano en Cristo, David Figueroa. El tema de hoy lo he titulado Jesús está pasando por aquí. Cuando Jesús pasa por un lugar, las cosas cambian y suceden cosas maravillosas. Quiero que usted me acompañe a la escritura en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 11. Y leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús Nazareno, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y les dijo: levántate. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre celestial, he leído tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu. Te pido, mi Dios amado, que a través de tu palabra, Señor, nos hagas entendido de que estás paseándote en medio de tu pueblo, haciendo cosas maravillosas. Señor, ayúdanos y háblanos, límpianos a través de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados oyentes, amigos del canal Reflexiones David Figueroa, Jesús está pasando por aquí. Vemos que Jesús pasaba. Dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al momento que Jesús pasaba, los 10 leprosos aprovecharon, porque cuando Jesús pasa por un lugar, pasa haciendo milagros, pasa haciendo sanidades, liberaciones, prodigios. Por eso es necesario que hoy tengamos claro que Jesucristo está pasando por aquí. Porque Él dice que donde hay 2 o más congregados en su nombre, Él estaría en medio de nosotros. Y cuando Él llega, las cosas cambian. Las cosas, lo que se torna oscuro, resplandece. Lo que se torna gris, recupera su color. Y podemos observar que estos 10 leprosos le clamaron al Señor y le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban de camino fueron limpiados. Pero uno solo, un samaritano, fue que se regresó para darle la gloria a Dios, glorificando a Dios a gran voz. Y Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Porque lastimosamente la humanidad vive espaldas a Dios, recibe milagros de Dios, pero solamente clama al Señor cuando tiene el problema, cuando tiene la dificultad, y después se olvidan. Pero, amado oyente, sea usted uno de ese que vino a darle gloria a Dios y no de los 9 que fueron desagradecidos con el Señor. Por eso, cuando Jesús pasa por un lugar, las cosas cambian. Los 10 leprosos fueron limpiados, pero uno solo recibió la salvación. ¿Quién es el que recibió la salvación? Aquel que se devolvió a darle la gloria a Dios, al que Jesús le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los otros solo fueron sanos, pero no recibieron la salvación de su alma. Por eso, lo más importante que un ser humano debe buscar de parte de Dios es la salvación de su alma. Y podemos observar, Jesús pasaba por los lugares sanando enfermos, libertando cautivos. Podemos observar también aquí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, bendita la gloria de Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 21, dice: pasaba otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Bendita la gloria de Dios. Siempre cuando Jesús pasa de un lugar a otro,
suceden cosas hermosas. Y dice que pasaba en una barca a la otra orilla. Se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Mucha gente se acercaba cuando Jesús enseñaba. Aprovechaban cuando Jesús pasaba por un lugar porque sabían que iban a ocurrir cosas maravillosas. Y hoy van a ocurrir cosas maravillosas porque Jesús está pasando por aquí. Y donde Él pasa las cosas cambian. Bendita la gloria de Dios. Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies. ¿Qué tenemos que hacer cuando miramos a Jesús? Postrarnos a sus pies. Eso es lo que debemos hacer, postrarnos delante de Él. Y dice la palabra en el verso 23, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana del azote. Podemos observar que Jairo vino a buscar al Señor, aprovechar que solo él tenía la oportunidad, pero una mujer también que tenía 12 años dijo: yo voy a aprovechar que Jesús está pasando por aquí, yo voy a aprovechar y lo voy a tocar profundamente, yo lo voy a agarrar porque si yo logro tocarlo, seré salva, seré sanada. Y podemos observar que esta mujer se esforzó para tocar a Jesús y recibió su milagro. ¿Qué estás haciendo tú hoy para que aproveche que Jesús está pasando por aquí? Y necesitas esa salvación, esa sanidad, ese milagro, esa intervención divina de Dios. Quizás has intentado muchas veces como esta mujer del flujo de sangre. Tenía 12 años y había gastado todo el sustento que tenía. Había gastado todo su dinero, había gastado todos sus ahorros. Pero le iba peor. No te afanes buscando respuesta tú mismo. Es necesario hoy aprovechar que Jesús está pasando por aquí, para que eches mano de la salvación, para que eches mano de tu milagro, porque es necesario que hoy lo adores y te postres a sus pies, como se postró Jairo. Jairo se postró porque sabía que ya sus influencias, su dinero no valía nada contra la condición de enfermedad que tenía su hija. Su hija se estaba muriendo. Pero podemos observar que cuando Jesús llega, las cosas cambian. Cuando la mujer del flujo de sangre recibe el milagro, llega uno de los siervos de Jairo y le dice: Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Cuando Jesús escuchó lo que le dijeron a Jairo, le dijo: Jairo, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y Jairo siguió creyendo, porque el Señor opera milagros en medio de la confianza. Cuando le creemos, Él opera milagros poderosos. Bendita la gloria del Señor. Y podemos observar que Jesús pasó por ese lugar y no solo levantó la hija de Jairo, sino que esta mujer que padecía del flujo de sangre también recibió su milagro. No sé cuál es el milagro que estás esperando, pero Jesucristo quiere libertarte. Jesucristo quiere sanarte. Jesús pasaba de un lugar a otro haciendo milagros, pero también hacía el llamado para que siguieran su camino. Y Él te está haciendo el llamado en esta hora para que vengas a sus pies, para que vengas a sus caminos, amigo que me oyes. Mateo capítulo 9, verso 9, dice la palabra que pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Podemos observar, Dios nos llama desocupados. De pronto usted dirá: no, que el evangelio es para desocupados. No, Señor, Dios te está llamando a ti que estás ocupado. ¿Dónde estaba sentado Mateo? En los tributos públicos. Mateo estaba trabajando con el gobierno y Jesús lo llamó al gobierno celestial. Jesús te está llamando para que vengas a sus pies. Él está pasando por aquí y también, aparte de sanar, aparte de hacer milagros, te llama. Bendita la gloria de Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 16, dice que andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano,
que echaban la red en el mar. ¿Qué estaban haciendo ellos? Pescando. ¿Qué estaban? Ocupados. Estaban trabajando y vino Jesús y los llamó. Y les dice que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Podemos observar que ellos estaban trabajando también y dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Qué te cuesta dejar para seguir al Señor? Jesús está pasando por aquí haciendo un llamado a tu corazón. Ya no lo resistas más. Ven, deja que su presencia te limpie, deja que su presencia te salve. Él quiere hacerte pescador de hombres. Él quiere que predique su palabra, bendita la gloria de Dios. Jesús pasaba sanando enfermos, pero también libertaba a los cautivos. Podemos observar en el Evangelio de Marco, en el capítulo 1, pero en el verso 32, dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Podemos observar que Jesucristo ha venido a libertar, a sanar y a echar fuera demonios. Hay demonios que tienen cautivo a las personas en el alcohol, en la droga, en muchas cosas, pero hoy el Señor quiere hacerte libre. Hoy el Señor quiere que vengas a Él, quiere que lo dejes todo. Él quiere hacerte pescador de hombre. Jesús está pasando por aquí para salvarte. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo está diciendo: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús está pasando por aquí para declararte que el reino de los cielos se ha acercado, que Jesús viene pronto a buscar a su pueblo y Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mateo 10, verso 5. Dice la palabra del Señor que el Señor reunió a sus 12 discípulos y le dio poder y autoridad. Y miren esto: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Hemos recibido algo poderoso por gracia de parte de Dios. El Señor sanó, instruyó a todos sus discípulos, y podemos observar que el Señor Jesucristo les dio instrucciones, pero después les dio autoridad. Les dio autoridad para que echasen fuera demonios, para que sanaran enfermos, para que limpiaran leprosos. Y podemos observar que esta palabra se hace efectiva en todos los que predicamos hoy su palabra. Por eso en el nombre de Jesús podemos orar por los enfermos, y dice la Biblia que se sanarán. Así envió Él a los 12, y ahora nos envía a nosotros, y a usted que lo está llamando el Señor también lo llama para prepararte y para enviarte, para que des de gracia a aquellos que han recibido de gracia. Los discípulos recibieron de gracia. En el libro de los Hechos podemos observar que Felipe, mientras estuvo con Jesús, no vemos relatado en la Biblia que hizo milagros, pero después que Jesús resucitó, que fue recibido arriba en gloria, y hubo una gran persecución, entonces podemos observar a Felipe haciendo la obra de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 34. Dice que se encontró con un eunuco que iba leyendo la palabra, iba leyendo el libro del profeta Isaías, pero él no lo entendía. Para eso el Señor nos llama también, para que expliquemos la palabra. Muchos que la leen y no la entienden. Dice: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Miren lo que le enseñó Felipe. Felipe le enseñó que Jesucristo era el Salvador, que era el Hijo de Dios. Y él creyó y por eso se bautizó. Y podemos observar en el verso 38: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué estaba haciendo Felipe? Anunciando el evangelio de Cristo, anunciando el evangelio de salvación. Por eso el Señor nos llama para eso. Él está pasando por aquí, sanando a los enfermos, libertando cautivos, pero también te está llamando para que le sirvas. Así como vino el samaritano que llegó y le sirvió. El samaritano llegó humillado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Llegó dándole la gloria a Dios. Por eso Jesús dijo: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este extranjero agarró la salvación. Los otros solo se llevaron los milagros. Jesús está pasando por aquí y quiere salvarte, quiere ministrarte, quiere llamarte, quiere hacerte pescador de hombres, quiere que prediques la palabra, quiere que ganes almas para el reino de Dios. Levanta tus manos allí donde estés. Quizás estás cargado, estás cansado, quizás has pasado momentos de angustia y hoy el Señor quiere ministrar tu vida. Él quiere darte nuevas fuerzas. Él está pasando por aquí para limpiarte. Él quiere sanar tu corazón. Él quiere vendar las heridas. Él quiere vendarte, quiere enderezar lo torcido de tu camino. Ven y descansa en el Señor. Aquel que dijo: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él te llama a esta hora. Él quiere que le sigas, que dejes el banco de los tributos, que dejes las redes allí para pescar y que seas pescador de hombre. Deja lo que estás haciendo y atiende el llamado de Jesús, que te impide venir a los pies del Señor. Deja que su presencia te limpie. Él quiere limpiarte. Yo no sé cuál sea la lepra que esté carcomiendo tu vida. Puede ser la lepra del alcohol, de la droga, de la prostitución, de la mentira, del engaño, de la fornicación, del adulterio, de la infidelidad. Pero ven al Señor Jesús para que te limpie y Él te limpiará. Su presencia está aquí. Él es verdadero. Él quiere limpiarte, Él quiere sanarte. Quizás estás a punto de tirar la toalla. Quizás estás a punto de rendirte. Quizás has dicho: ya no puedo más. Pero hoy el Señor está pasando por aquí y te llama. Te dice que si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, negándose a sí mismo. Él quiere salvarte, quiere darte la sanidad, quiere darte lo que tú necesitas, pero lo más importante es que salves tu alma. Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra, Señor. Te pido que sanes al que está enfermo en esta hora. Te pido que libertes al cautivo, Señor amado. Reprendo y desautorizo toda enfermedad supuesta, toda maldición, toda brujería, toda hechicería, todo conjuro. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo echo fuera de los cuerpos por el poder de la palabra, Señor. Y declaro que esta palabra ha limpiado a los enfermos, ha levantado al caído, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pero no solo esta palabra ha sanado, esta palabra también quiere salvar. Si alguien quiere venir agradecido a los pies de Cristo, humillado para entregarle su alma, repita conmigo esta oración. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, diga así conmigo: Señor Jesús, reconozco que he fallado, que he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hoy me arrepiento de mis pecados. Creo de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, como dijo el eunuco. Y decido servirte, Jesús, desde ahora y para siempre. Y renuncio al mundo, renuncio a los placeres, renuncio a la vanagloria de esta vida. Y decido servirte, Jesús, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Amados oyentes, hermanos en Cristo, amigo que hiciste esta oración, a partir de ahora eres siervo de Cristo. Jesús está pasando por aquí, haciendo llamado, salvando las vidas, restaurando al caído y también dando salvación a todo el que estaba perdido. Hasta aquí la reflexión de la palabra de Dios. Su hermano en Cristo, David Figueroa, les dice bendiciones. Hasta una próxima oportunidad.
Chao, chao.